Jesús enseñó un punto real y específico dentro del cuerpo humano. No lo presentó como símbolo ni como metáfora moral. Según las palabras que se le atribuyen, cuando la atención se colocaba con precisión en ese punto, la mente se aquietaba, la percepción cambiaba y surgía una experiencia interior directa que él llamó el reino. No era una promesa futura ni una creencia, sino un estado verificable en el presente del cuerpo. Esta enseñanza fue transmitida de forma práctica a unos pocos discípulos, y precisamente por su carácter directo y autónomo, fue silenciada y reinterpretada más tarde por la Iglesia. Jesús no habló del reino como un lugar lejano, ni como una recompensa después de la muerte. Lo describió como una experiencia inmediata que se activaba desde el interior del ser humano. Y cuando hablaba de ese interior, no se refería a una idea vaga de espiritualidad, sino a un punto concreto del cuerpo vivido desde la atención consciente. En los textos más antiguos, sus palabras apuntan a una localización precisa donde la dispersión mental cesa y la percepción se unifica. No es un lenguaje poético, es una descripción funcional de una experiencia corporal. La insistencia de Jesús en que el reino está dentro de vosotros ha sido repetida durante siglos, pero casi siempre vaciada de su sentido literal. En su contexto original, esa frase no era una consigna moral, ni una invitación a la introspección psicológica. Era una indicación práctica. El dentro no era simbólico. Señalaba un punto interno que podía ser reconocido, sostenido y experimentado de forma directa. Para Jesús, el cuerpo no era un obstáculo para lo espiritual, sino el lugar exacto donde esa experiencia comenzaba. Este punto interior no aparece descrito como un órgano físico visible, sino como un centro de percepción. Cuando la atención se recogía ahí, algo cambiaba de manera inmediata. La respiración se volvía más lenta, el pensamiento perdía su ruido habitual y surgía una sensación de presencia estable. Jesús no lo presentó como una técnica compleja, sino como un ajuste de la atención. No hablaba de imaginar, creer o repetir palabras, sino de colocar la conciencia en un lugar preciso del cuerpo y permanecer ahí con quietud. Lo que resulta incómodo para la tradición posterior es que esta enseñanza no requería intermediarios, no dependía de templos, sacrificios ni jerarquías. Cualquiera que recibiera la instrucción podía comprobar por sí mismo el efecto. El reino no era algo que se otorgaba desde fuera, sino algo que se revelaba desde dentro al entrar en contacto con ese punto. Esta autonomía espiritual es una de las razones por las que la enseñanza fue progresivamente diluida. Jesús utilizó un lenguaje corporal porque hablaba a personas que conocían el cuerpo a través del trabajo, la respiración y el esfuerzo físico. Cuando se refería a entrar, permanecer o velar, esas palabras tenían un sentido concreto ligado a la experiencia somática. El punto interior no era una abstracción mística, sino una realidad accesible mediante la atención sostenida. En ese estado, el individuo dejaba de reaccionar de forma automática y comenzaba a percibir desde un centro estable. Con el paso del tiempo, esta precisión se volvió peligrosa para una religión institucional en formación. Una enseñanza que podía ser practicada sin autorización y verificada sin dogma no era fácil de controlar. Por eso, el punto interior fue reinterpretado como una metáfora del alma, del corazón moral o de la fe subjetiva. Al perder su localización corporal, perdió también su eficacia práctica. El reino se convirtió en una creencia y no en una experiencia. Sin embargo, los rastros de la enseñanza original permanecen. En los textos más antiguos y en ciertas tradiciones paralelas,
se conserva la idea de un centro interior donde la conciencia se unifica, no como símbolo, sino como punto de acceso. Jesús no invitaba a pensar diferente, sino a percibir desde otro lugar. Ese lugar estaba dentro del cuerpo, accesible aquí y ahora. Al comprender esto, el mensaje cambia por completo. El reino deja de ser una promesa futura y se convierte en un estado presente. No depende de moral, mérito o pertenencia, sino de una disposición corporal específica. Jesús enseñó a entrar en ese punto porque sabía que, una vez experimentado, no podía ser negado ni olvidado, y precisamente por eso fue silenciado. A partir de aquí, el relato puede avanzar con calma. Lo esencial ya ha sido dicho. Existe un punto interior real, no metafórico, y fue el núcleo práctico de la enseñanza de Jesús. Todo lo demás que se añadió después fue una sustitución. En el silencio del cuerpo atento, ese punto sigue esperando ser reconocido. El significado real de ese punto interior no se perdió de golpe. No fue eliminado en un solo acto, ni borrado de todos los textos de manera inmediata. Se fue desplazando lentamente, casi de forma imperceptible, a medida que cambiaba la manera de entender a Jesús y su enseñanza. Lo que en origen era una instrucción corporal directa, comenzó a ser traducido a un lenguaje cada vez más abstracto, hasta que el punto dejó de percibirse como una experiencia concreta y pasó a entenderse como una idea espiritual. En las primeras comunidades, la enseñanza se transmitía de forma oral y práctica. No todos recibían las mismas indicaciones. Algunos aprendían parábolas, otros normas éticas, y unos pocos recibían instrucciones más precisas sobre la experiencia interior. Con el tiempo, cuando esas comunidades crecieron y se institucionalizaron, lo práctico comenzó a resultar incómodo. Una enseñanza que dependía de la experiencia directa del cuerpo no podía ser estandarizada fácilmente ni regulada desde fuera. El cambio comenzó cuando el lenguaje corporal fue reemplazado por lenguaje doctrinal. El punto interior dejó de entenderse como un lugar de atención y pasó a identificarse con conceptos amplios como el alma, la fe o la intención moral. Estas palabras no eran falsas en sí mismas, pero eran imprecisas. Al no señalar un lugar concreto ni una experiencia verificable, abrían la puerta a interpretaciones múltiples y, sobre todo, a la dependencia de una autoridad externa que explicara su significado. Este desplazamiento tuvo consecuencias profundas. Al perder su referencia corporal, la enseñanza dejó de ser reproducible. Ya no se trataba de entrar en un estado interior reconocible, sino de adherirse a una creencia correcta. El reino dejó de experimentarse y comenzó a esperarse. Lo que antes ocurría en el presente del cuerpo fue trasladado al futuro, al más allá o a una condición moral ideal. La reinterpretación también afectó a la figura de Jesús. De maestro de una práctica interior, pasó a convertirse principalmente en objeto de fe. Sus palabras dejaron de leerse como instrucciones y comenzaron a leerse como afirmaciones teológicas. Cuando decía «el reino está dentro», ya no se entendía como una indicación espacial y corporal, sino como una metáfora del consuelo espiritual o de la rectitud interior. El cuerpo, que había sido el punto de partida, quedó en segundo plano. Este proceso no fue necesariamente malintencionado en sus inicios. Muchos de los primeros intérpretes simplemente no tenían acceso a la transmisión práctica original. Otros vivían en contextos culturales, donde el cuerpo era visto como algo inferior o sospechoso. En ese marco, una enseñanza que afirmaba que el acceso a lo divino ocurría en un punto corporal resultaba difícil de aceptar. Era más seguro espiritualizarla, elevarla al plano de las ideas y separarla
de la experiencia física directa. Con el paso de las generaciones, esa lectura abstracta se consolidó. Los textos se copiaron, seleccionaron y comentaron desde esa nueva perspectiva. Las frases que podían leerse de forma práctica fueron rodeadas de interpretaciones simbólicas. El punto interior se convirtió en una noción difusa, y la posibilidad de experimentarlo directamente fue olvidada o considerada irrelevante. Al mismo tiempo, comenzaron a desarrollarse rituales externos que ocupaban el lugar de la práctica interior. Oraciones repetidas, gestos formales y normas visibles ofrecían una estructura clara y controlable. Frente a eso, una enseñanza silenciosa, interna y corporal, era imposible de supervisar. No producía signos externos inmediatos ni generaba dependencia institucional. Precisamente por eso, fue quedando al margen. Lo que se perdió no fue una frase concreta, sino una forma de entender el cuerpo. Jesús hablaba desde una percepción en la que cuerpo y conciencia no estaban separados. Para él, atender al punto interior era una forma de unificar la experiencia humana. Al perder esa visión, el cuerpo pasó a ser visto como un simple recipiente o incluso como un obstáculo para lo espiritual. La enseñanza original ya no encajaba en ese marco. Sin embargo, el rastro del significado real nunca desapareció del todo. Permanece en las tensiones internas de los textos, en frases que parecen demasiado concretas para ser solo simbólicas. Permanece también en tradiciones paralelas que conservaron una comprensión más directa de la experiencia interior. Pero para la corriente dominante, el desplazamiento ya estaba hecho. El punto interior dejó de ser un lugar al que entrar y se convirtió en algo sobre lo que creer. Este cambio explica por qué, durante siglos, muchos lectores han sentido que falta algo en la enseñanza. Las palabras están ahí, pero la experiencia no llega. El mapa permanece, pero el acceso parece cerrado. No porque el punto haya desaparecido, sino porque su significado fue movido fuera del cuerpo. Y cuando eso ocurrió, el centro práctico de la enseñanza de Jesús quedó oculto a plena vista. Cuando se revisan con atención las palabras atribuidas a Jesús en los textos más antiguos, aparece un detalle que suele pasar desapercibido. Su lenguaje no es abstracto. No habla como un filósofo que define conceptos, sino como alguien que describe una experiencia que conoce de primera mano. Sus frases no apuntan a ideas, sino a hechos internos observables, y en varias de ellas, el énfasis está claramente puesto en algo que ocurre dentro, aquí y ahora, y que puede ser reconocido. Cuando Jesús dice que el reino está dentro de vosotros, no introduce una imagen poética. En el idioma y el contexto de la época, esa expresión señala localización. No habla de una cualidad moral ni de una intención del corazón, sino de un lugar interior donde algo se manifiesta. Lo mismo ocurre cuando afirma que el reino no viene con señales externas y que no puede señalarse diciendo «está aquí» o «está allí» en el mundo exterior. La contraposición es clara, no fuera, sino dentro, no después, sino ahora. Otra frase clave es cuando invita a entrar para orar en lo secreto. El verbo no es casual. Entrar implica un movimiento de la atención, un desplazamiento desde la dispersión hacia un punto recogido. Jesús no dice que se imagine un espacio, ni que se reflexione sobre uno mismo. Dice entrar y permanecer. Esa permanencia es corporal. No se sostiene en el pensamiento, sino en una sensación estable de presencia. También resulta significativa su insistencia en el ver y el conocer el reino. No habla de creer en él, sino de percibirlo. Ver es un acto directo, no una deducción. Conocer, en su sentido original, implica experiencia.
Estas palabras adquieren coherencia cuando se entienden como descripciones de un estado interior que se activa desde un punto específico del cuerpo. Fuera de esa experiencia, el lenguaje pierde precisión y se vuelve ambiguo. En algunos pasajes, Jesús describe los efectos inmediatos de ese acceso interior. Habla de descanso, de alivio, de una carga que se vuelve ligera. Estos no son estados teológicos, sino sensaciones corporales reconocibles. El descanso al que se refiere no es el del sueño ni el del final de la vida, sino el que aparece cuando la mente deja de resistirse y el cuerpo entra en coherencia. Ese cambio no ocurre por convencimiento, sino por alineación interna. Incluso cuando utiliza imágenes, estas siempre vuelven al mismo punto. La lámpara encendida dentro de la casa, el ojo sencillo que llena de luz todo el cuerpo, el tesoro escondido en el campo propio. Son imágenes breves, funcionales, que apuntan a un centro interno desde el cual la percepción se ordena. No son relatos largos ni símbolos elaborados. Son indicaciones condensadas para quien sabe mirar en la dirección correcta. La literalidad de estas frases resulta incómoda cuando se las toma en serio. Si Jesús estaba describiendo una experiencia corporal accesible, entonces su enseñanza no dependía de interpretación, sino de práctica. No hacía falta discutir su significado durante siglos. Bastaba con entrar en el estado al que apuntaba. Esa posibilidad es precisamente lo que se fue diluyendo con el tiempo. Al convertir estas palabras en doctrina, se perdió su filo práctico. Se discutió qué significaban, pero se dejó de explorar qué producían. El lenguaje fue separado de la experiencia que lo había originado. Sin embargo, cuando se leen sin filtros posteriores, las frases conservan una claridad sorprendente. No hablan de un más allá inalcanzable, sino de un acceso concreto, inmediato y verificable. Jesús no enseñó desde la teoría. Habló desde una percepción establecida en el cuerpo. Sus palabras reflejan esa estabilidad. No buscan convencer, sino señalar. Y lo que señalan no es una idea elevada, sino un punto interior desde el cual la experiencia humana se transforma. Esa literalidad es la que más tarde fue suavizada, reinterpretada y finalmente silenciada. Cuando Jesús sitúa el acceso al reino en el interior, no está desplazando la atención hacia una dimensión abstracta, sino hacia el cuerpo vivido. Para él, el cuerpo no era un objeto separado de la conciencia, sino el lugar donde la experiencia se organizaba. Por eso, cuando hablaba de entrar, permanecer o velar, lo hacía desde una comprensión en la que cuerpo y percepción formaban una sola realidad. El acceso no se producía mediante ideas correctas, sino mediante una disposición corporal precisa. En los relatos más antiguos, Jesús no invita a huir del cuerpo ni a superarlo, sino a habitarlo con atención. El reino no se alcanza alejándose de la experiencia física, sino entrando plenamente en ella desde un punto interior estable. Ese punto actúa como eje. Cuando la atención se asienta ahí, el resto del cuerpo se ordena. La respiración se vuelve más profunda, los movimientos internos se aquietan y la mente deja de dispersarse. No es un fenómeno simbólico, es un cambio funcional. Esta comprensión contrasta con la visión posterior que separó lo espiritual de lo corporal. En la enseñanza original, el cuerpo no era un estorbo que había que trascender, sino la puerta misma. Jesús hablaba a personas que conocían el cansancio, el hambre, el dolor y la quietud. Su lenguaje estaba enraizado en esa experiencia directa. Cuando señalaba el interior, no pedía imaginar algo invisible, sino percibir con mayor precisión lo que ya estaba ocurriendo. El acceso al reino, tal como él lo describía, no requería modificar el entorno ni adoptar una postura ritual compleja.
Requería detener la fuga constante de la atención hacia afuera y permitir que ésta descendiera y se recogiera en el cuerpo. Ese recogimiento no era mental, no consistía en pensar menos, sino en sentir más claramente desde un centro. En ese estado, la percepción se unifica y deja de fragmentarse en estímulos aislados. Jesús insistía en que este acceso no dependía del lugar externo. No estaba en el templo ni en el monte, ni en un tiempo futuro. Estaba disponible en cualquier momento porque estaba anclado en el cuerpo presente. Esta afirmación solo tiene sentido si se entiende que el cuerpo contiene un punto de estabilidad desde el cual la experiencia cambia. Sin ese punto, el mensaje se vuelve vago. Con él, se vuelve inmediato. Cuando decía que el reino no puede ser señalado con el dedo, estaba marcando una diferencia entre lo visible y lo perceptible. No se trata de algo que se vea con los ojos, sino de algo que se reconoce desde dentro cuando la atención se coloca en el lugar correcto. Ese reconocimiento no es intelectual, es un cambio en la calidad de la presencia. El cuerpo deja de sentirse fragmentado y aparece una sensación de unidad silenciosa. Esta manera de entender el cuerpo como acceso directo a lo espiritual resulta profundamente subversiva para cualquier sistema que dependa de mediaciones externas. Si el cuerpo es la puerta, no hace falta autorización. No hay que aprender una doctrina compleja ni dominar un lenguaje sagrado. Basta con aprender a estar. Y ese estar tiene un punto de anclaje concreto. Por eso, en la enseñanza de Jesús, la práctica precede a la explicación. Primero se entra en el estado. Luego se comprende. No al revés. El cuerpo es el lugar donde ocurre la verificación. Si el reino se experimenta, no necesita ser defendido ni explicado en exceso. Se reconoce por sus efectos, claridad, quietud y una sensación de coherencia profunda. Al perder esta comprensión, el mensaje se volvió teórico. El cuerpo pasó a ser algo que había que disciplinar o ignorar, no un aliado. Pero en el núcleo de la enseñanza original, el cuerpo era el terreno mismo de la revelación. Jesús no habló de escapar de él, sino de habitarlo desde un punto interior preciso. Ese punto era el acceso, y sin entenderlo así, el resto de sus palabras queda incompleto. En los textos gnósticos que no fueron incorporados al canon oficial, el lenguaje se vuelve aún más explícito. Allí, la experiencia interior no aparece envuelta en ambigüedad moral ni en abstracciones teológicas, sino descrita como un proceso directo que ocurre en el ser humano vivo. Estos escritos no presentan el acceso al reino como una creencia correcta, sino como un estado que se alcanza mediante una transformación perceptible en el interior del cuerpo. En varios de estos textos, el énfasis no está puesto en la fe, sino en el conocimiento entendido como experiencia. Conocer no significa aceptar una doctrina, sino entrar en contacto con una realidad interna. Ese contacto se describe como un retorno a un punto de quietud, donde la dispersión cesa. El lenguaje apunta a una interioridad concreta, no psicológica, sino corporalmente sentida. El reino no se imagina, se reconoce cuando la atención se recoge y se estabiliza. Algunos pasajes hablan de un lugar de reposo, otros de un centro o de una morada interior. Estas palabras no funcionan como símbolos abiertos a cualquier interpretación. Están ligadas a sensaciones precisas: inmovilidad, silencio, claridad. La experiencia se presenta como algo que ocurre cuando la persona deja de buscar fuera y permite que la percepción se asiente dentro. No se trata de elevarse, sino de profundizar. En estos textos, el cuerpo no es negado ni despreciado. Por el contrario, aparece como el escenario donde se revela lo que estaba oculto.
La ignorancia no se define como falta de información, sino como incapacidad de percibir desde el centro adecuado. La salvación no es perdón externo, sino despertar interior. Y ese despertar tiene señales claras. El pensamiento pierde urgencia, el miedo disminuye y surge una presencia silenciosa que no depende de estímulos. La coincidencia entre estos textos y las palabras atribuidas a Jesús no es casual. Ambos parten de la misma comprensión. Existe un punto interior donde la conciencia se unifica. Cuando se accede a él, la experiencia cambia de calidad. No porque el mundo externo se modifique, sino porque la percepción ya no está fragmentada. El reino no se añade a la vida, se revela cuando cesa la dispersión. Lo que resulta significativo es que estos escritos no intentan convencer, describen, presuponen que quien lee puede reconocer lo que se señala si entra en la experiencia. No ofrecen largas explicaciones ni sistemas complejos. Señalan un acceso directo. Precisamente por eso, fueron considerados peligrosos. No necesitaban interpretación oficial ni mediación institucional. A diferencia de los textos canónicos, que con el tiempo fueron leídos principalmente en clave moral y doctrinal, los textos gnósticos conservan un tono práctico. Hablan de ver, de entrar, de permanecer. El conocimiento del que hablan no se adquiere acumulando ideas, sino atravesando un umbral interior. Ese umbral no está en el pensamiento, sino en el cuerpo vivido desde un punto de atención preciso. Por esta razón, estos escritos fueron marginados, no porque fueran confusos, sino porque eran demasiado claros. Ofrecían un camino directo que cualquiera podía recorrer si recibía la indicación adecuada. El reino dejaba de ser patrimonio de una estructura y volvía a ser una experiencia humana accesible. En ese contexto, el punto interior no era una metáfora espiritual, sino el eje mismo de la transformación. Al leer estos textos hoy, se percibe una coherencia profunda con la enseñanza original atribuida a Jesús. Ambos hablan desde la experiencia, no desde la teoría. Ambos sitúan el acceso en el interior corporal. Y ambos fueron silenciados por la misma razón, porque devolvían la autoridad espiritual al individuo atento, no a la institución. La enseñanza del punto interior no se transmitía como una idea que pudiera memorizarse, sino como una instrucción que debía practicarse. Por eso, Jesús no la ofrecía a las multitudes de la misma manera que las parábolas. A los discípulos más cercanos les hablaba de forma distinta. No les pedía que entendieran algo nuevo, sino que hicieran algo concreto con su atención y con su cuerpo. La comprensión venía después, como consecuencia directa de la experiencia. En los relatos más antiguos, se percibe que Jesús corregía constantemente la forma en que sus discípulos se situaban interiormente. No se trataba solo de lo que hacían, sino de desde dónde lo hacían. Cuando estaban agitados, dispersos o buscando resultados externos, los detenía. Les pedía quietud, les pedía permanecer. Esa permanencia no era mental ni emocional, era corporal. Significaba dejar de moverse internamente y permitir que la atención se asentara en un punto estable. La instrucción no consistía en adoptar una postura rígida ni en seguir una técnica elaborada. Era más simple y al mismo tiempo más exigente. Jesús les enseñaba a no huir de la sensación presente, a quedarse, a sostener la atención en el interior sin buscar estímulos ni respuestas inmediatas. Ese sostener tenía un lugar. No era difuso. Se hacía desde el centro corporal donde la respiración se aquieta y el impulso de reaccionar se disuelve. Cuando los discípulos preguntaban o se inquietaban, Jesús no respondía siempre con explicaciones largas. A veces los llevaba al silencio. Ese silencio no era castigo ni misterio.
era parte de la instrucción. En ese estado, el cuerpo comenzaba a reorganizarse. La atención dejaba de saltar de un pensamiento a otro y se recogía. En ese recogimiento, el punto interior se volvía perceptible. La enseñanza incluía también la observación de los efectos. Jesús no pedía fe ciega. Les mostraba cómo reconocer si estaban entrando en el estado correcto. Si la respiración seguía agitada, si la mente seguía buscando, aún no habían entrado. Cuando el cuerpo se aquietaba por sí solo y la atención se mantenía sin esfuerzo, el acceso comenzaba a abrirse. El reino no se anunciaba con visiones ni emociones intensas, sino con una claridad silenciosa. Esta forma de enseñar requería presencia del maestro. No podía transmitirse completamente por escrito. Dependía de la corrección directa, del ejemplo, del ajuste fino de la atención. Por eso, al desaparecer esa transmisión viva, la enseñanza se volvió difícil de conservar. Lo que quedaba en los textos eran palabras que apuntaban a algo que ya no se practicaba de forma sistemática. La instrucción práctica también explicaba por qué Jesús insistía tanto en velar y estar despiertos. No hablaba de vigilancia moral, sino de atención sostenida. Dormir, en este contexto, no significaba descansar físicamente, sino vivir identificados con el ruido interno. Despertar era entrar en el punto donde ese ruido cesa. Esa diferencia solo podía comprenderse desde la experiencia directa. Para los discípulos, esta enseñanza no era cómoda. Requería abandonar la búsqueda constante de señales externas y aprender a confiar en una percepción silenciosa. No ofrecía reconocimiento social ni seguridad inmediata. Pero Jesús sabía que, una vez que el punto interior era reconocido, la comprensión ya no dependía de palabras. El cuerpo mismo se convertía en referencia. Esta instrucción práctica es uno de los elementos que más claramente fue silenciado. No podía convertirse en doctrina sin perder su esencia. No podía controlarse desde fuera. Y sin embargo, era el núcleo de la enseñanza. Jesús no formó discípulos para que repitieran frases, sino para que entraran en un estado. Ese estado tenía un punto de acceso, y ese punto estaba inequívocamente en el interior del cuerpo. El silencio que Jesús enseñaba no era simplemente la ausencia de palabras. No se trataba de callar la boca ni de retirarse del mundo exterior. Era un silencio encarnado, un estado en el que el cuerpo entero entraba en coherencia. Cuando ese silencio aparecía, no era impuesto desde fuera, sino que surgía de manera natural al colocarse la atención en el punto interior correcto. La quietud no era forzada, era el resultado. En ese estado, el cuerpo dejaba de reaccionar de forma automática. Los impulsos se ralentizaban. La respiración encontraba su propio ritmo y la tensión acumulada comenzaba a soltarse sin esfuerzo consciente. Jesús conocía bien este proceso y por eso insistía tanto en el silencio antes de hablar, antes de actuar y, según los relatos, incluso antes de realizar aquello que otros llamarían milagros. No era un gesto ritual. Era una preparación interna. La coherencia corporal a la que apuntaba no dependía de la postura externa, sino de la alineación interna. El cuerpo podía estar de pie, sentado o en movimiento, pero el punto interior permanecía estable. Desde ahí, la percepción no se fragmentaba. El individuo ya no estaba dividido entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Todo surgía desde el mismo centro. Ese es el silencio al que Jesús regresaba una y otra vez. Este silencio no anulaba la acción, al contrario, la hacía más precisa. Cuando el cuerpo estaba unificado, las palabras salían con claridad y los gestos eran directos. No había prisa ni dispersión. Jesús no hablaba desde la agitación,
sino desde ese punto estable. Por eso sus palabras tenían peso. No eran fruto de una reacción emocional, sino de una presencia asentada. En la tradición posterior, el silencio fue entendido muchas veces como recogimiento mental o como práctica ascética. Se le dio un valor moral o disciplinario. Pero en la enseñanza original, el silencio era un indicador. Señalaba que la atención había entrado en el punto interior correcto. Si el cuerpo seguía inquieto, el silencio no estaba completo. Si la mente seguía buscando, el acceso no se había producido. Jesús enseñaba a reconocer este estado por sus efectos, no por su apariencia. No importaba si la persona parecía tranquila desde fuera. Lo importante era si, por dentro, el cuerpo estaba en coherencia. Ese criterio es profundamente práctico y difícil de falsificar. No admite simulación prolongada. O el cuerpo está en silencio, o no lo está. Este silencio encarnado explica muchas de las frases que, leídas de forma superficial, parecen enigmáticas. Cuando Jesús habla de perder la vida para encontrarla, no se refiere a sacrificios externos, sino a la disolución de la agitación interna. Cuando habla de hacerse como un niño, apunta a un estado previo a la fragmentación constante de la atención. Todo converge en el mismo punto. La coherencia corporal era, para Jesús, el fundamento de toda acción justa. No se trataba de cumplir normas, sino de actuar desde un centro unificado. Desde ahí, la respuesta adecuada surgía sin cálculo. El silencio no era un fin en sí mismo, sino el terreno desde el cual la experiencia del reino se hacía continua. Al perder esta comprensión, el silencio se convirtió en algo decorativo o excepcional. Se reservó para momentos sagrados, para espacios cerrados o para figuras especiales. Pero en la enseñanza original, el silencio era una condición interna accesible en cualquier momento. Bastaba con entrar en el punto interior y permitir que el cuerpo se organizara alrededor de él. Ese silencio sigue siendo reconocible hoy. No depende de una cultura ni de una creencia. Es una experiencia corporal universal. Y fue precisamente por su carácter directo, verificable y no intermediado, que dejó de ocupar el centro del mensaje. Sin embargo, en la coherencia silenciosa del cuerpo atento, la enseñanza de Jesús permanece intacta. Cuando el punto interior se activa de forma estable, el cuerpo comienza a mostrar señales claras. No son fenómenos místicos espectaculares ni visiones extraordinarias. Son cambios simples, reconocibles y profundamente físicos. Jesús no hablaba de señales externas para impresionar, sino de transformaciones internas que cualquiera podía verificar si entraba en el estado correcto. El cuerpo se convertía así en el primer testigo del despertar. Una de las señales más inmediatas es el cambio en la respiración. Sin forzarla, se vuelve más lenta y profunda, no porque la persona lo intente, sino porque la agitación interna ha disminuido. El cuerpo ya no necesita sostener la tensión constante que acompaña a la dispersión mental. Esta respiración más amplia es un indicio claro de que la atención se ha recogido y se mantiene en el punto interior adecuado. Otra señal es la disminución del diálogo interno. Los pensamientos no desaparecen por completo, pero pierden urgencia. Ya no arrastran al cuerpo con la misma fuerza. Aparecen y se disuelven sin generar reacción inmediata. Jesús describía este estado como descanso. No era un descanso físico, sino el alivio que surge cuando la mente deja de empujar constantemente al cuerpo hacia el futuro o el pasado. También se produce un cambio en la sensación corporal general. El cuerpo deja de sentirse fragmentado. En lugar de múltiples tensiones dispersas, aparece una percepción más unificada. Hay una sensación de centro, de estar dentro
de uno mismo de forma estable. Esta es una de las señales más claras del punto interior activo. No se trata de una emoción, sino de una reorganización de la percepción. Jesús sabía que estas señales eran más fiables que cualquier declaración verbal. Por eso no pedía a sus discípulos que afirmaran creer, sino que observaran. Si el cuerpo seguía inquieto, algo faltaba. Si la respiración seguía agitada y la mente compulsiva, el acceso aún no se había producido. La enseñanza no se validaba por palabras, sino por efectos. Otra señal importante es la claridad en la acción. Cuando el cuerpo está en coherencia, las decisiones se vuelven más simples. No porque se tenga más información, sino porque se ha reducido el conflicto interno. Jesús actuaba desde ese estado. Sus respuestas no eran reacciones impulsivas ni cálculos estratégicos. Surgían desde un centro silencioso. Esa claridad era percibida por quienes lo rodeaban, incluso si no comprendían su origen. El miedo también se transforma. No desaparece de manera absoluta, pero pierde su dominio. Al estar anclada en el punto interior, la persona no es arrastrada por cada impulso de autoprotección. El cuerpo se siente sostenido desde dentro. Esta sensación de estabilidad es una de las razones por las que Jesús hablaba de no temer. No era una exigencia moral, sino una consecuencia natural del estado interior. Estas señales físicas no dependían de la cultura ni del lenguaje. Cualquiera podía reconocerlas. Precisamente por eso, la enseñanza resultaba peligrosa para un sistema basado en la autoridad externa. No había necesidad de interpretación oficial. El cuerpo confirmaba por sí mismo si el acceso había ocurrido. Con el tiempo, estas señales dejaron de mencionarse. El despertar se volvió algo invisible, subjetivo o futuro. Se perdió el criterio corporal que permitía distinguir entre una experiencia real y una creencia asumida. Pero en la enseñanza original, el cuerpo era el instrumento de verificación. Jesús no ofreció un camino abstracto, ofreció una experiencia que dejaba huellas claras, respiración que se aquieta, mente que se silencia, percepción que se unifica. Estas eran las señales del reino presente. No dependían de fe, sino de atención. Y mientras el cuerpo humano siga siendo el mismo, esas señales siguen siendo posibles. La razón por la que esta enseñanza fue ocultada no se encuentra en una conspiración puntual, sino en un conflicto de fondo entre dos formas de entender la espiritualidad. Por un lado, una experiencia directa, corporal y verificable. Por otro, una estructura que necesitaba mediación, interpretación y control. El punto interior que Jesús enseñó hacía innecesarios muchos de los elementos sobre los que se construyó la institución posterior. Una práctica que podía realizarse en silencio, sin objetos, sin rituales complejos y sin supervisión. No podía convertirse fácilmente en sistema. No producía dependencia. No requería una autoridad que validara la experiencia. Cada persona podía saber por sí misma si había entrado o no en el estado del reino, porque el cuerpo lo confirmaba. Esa autonomía espiritual era incompatible con una organización que buscaba centralizar el acceso a lo sagrado. Además, la enseñanza del punto interior desplazaba el énfasis desde el cumplimiento externo hacia la coherencia interna. No bastaba con obedecer normas ni con participar en ceremonias visibles. Lo decisivo era desde dónde se vivía y se actuaba. Este criterio es difícil de regular desde fuera. No puede medirse, no puede vigilarse, no puede imponerse. Por eso, resultaba incómodo y con el tiempo fue considerado peligroso. Al institucionalizarse el mensaje, fue necesario simplificarlo. Lo que no podía enseñarse de forma masiva,
se dejó de enseñar. El acceso corporal al reino fue reemplazado por creencias compartidas, sacramentos y doctrinas. La experiencia interior quedó reservada a figuras excepcionales o relegada al ámbito privado, sin reconocimiento central. Así, el núcleo práctico de la enseñanza de Jesús fue desplazado hacia los márgenes. Este ocultamiento no siempre fue consciente ni malintencionado. En muchos casos, fue el resultado de una pérdida real de comprensión. Al desaparecer la transmisión directa de la práctica, las palabras sobrevivieron sin el contexto que les daba sentido. Lo que antes era una instrucción se convirtió en símbolo. Lo que era experiencia se volvió interpretación. El punto interior dejó de ser señalado porque ya no se sabía cómo entrar en él. Sin embargo, el hecho de que haya sido silenciado no significa que haya desaparecido. La enseñanza no dependía de textos ni de instituciones para existir. Dependía del cuerpo humano y de su capacidad de atención. Mientras esa capacidad permanezca, el acceso sigue ahí. El reino no fue destruido, simplemente dejó de ser enseñado de forma explícita. Esta es quizá la razón más profunda del silencio. Una experiencia directa no puede ser poseída. No puede ser administrada ni monopolizada. Solo puede ser reconocida. Y una vez reconocida, cambia la relación del individuo con cualquier autoridad externa. Jesús sabía esto. Por eso enseñó el punto interior a unos pocos y habló de él de forma velada a las multitudes. Hoy, al volver a leer sus palabras con esta comprensión, algo se reordena. Las frases dejan de ser enigmáticas y recuperan su filo práctico. El cuerpo vuelve a ocupar su lugar como acceso, no como obstáculo. Y el silencio deja de ser ausencia para convertirse en presencia estable. El punto interior que Jesús señaló no pertenece al pasado. No es una reliquia de una espiritualidad antigua ni una técnica perdida. Está inscrito en la estructura misma de la experiencia humana. No necesita ser creado, solo reconocido. Cuando la atención se recoge y el cuerpo entra en coherencia, ese punto se hace evidente por sí mismo. Por eso, la reflexión final no es teórica. Es simple. Si el reino era una experiencia corporal directa, entonces sigue siendo posible. No depende de creencias heredadas ni de interpretaciones correctas. Depende de la disposición a entrar en el silencio encarnado del propio cuerpo. La enseñanza fue silenciada, pero el punto permanece. No como idea, sino como presencia. Y en la quietud atenta, más allá del ruido y de la historia, sigue esperando ser reconocido. El punto interior del que habló Jesús no requiere ser buscado en otro tiempo ni en otro lugar. No pertenece a una élite ni a una tradición cerrada. No necesita permiso. Está ahí porque forma parte de la estructura misma de la experiencia humana. Por eso, aunque la enseñanza fue silenciada, el acceso nunca pudo ser eliminado. El cuerpo sigue siendo el mismo. La atención sigue teniendo la capacidad de recogerse. Y el silencio sigue apareciendo cuando se entra en el lugar correcto. Nada de esto exige adoptar una nueva creencia ni rechazar las antiguas. No se trata de cambiar de ideas, sino de cambiar de posición interior. El punto no se alcanza pensando sobre él, sino descansando en él. No aparece cuando se lo busca con esfuerzo, sino cuando la atención deja de dispersarse y se asienta con suavidad. En ese asentamiento, el cuerpo reconoce algo que siempre estuvo presente. Jesús no prometió una experiencia extraordinaria, sino una transformación silenciosa. El reino no irrumpe con ruido. Se revela como una claridad estable, como una presencia que no depende de circunstancias externas. Cuando ese estado se vuelve familiar, la vida no se vuelve perfecta, pero sí más coherente. Las reacciones
pierden fuerza. Las decisiones se simplifican. El miedo deja de gobernar. Todo esto ocurre sin necesidad de explicarlo. Por eso, el punto interior no puede ser impuesto ni transmitido por autoridad. Solo puede ser señalado. Las palabras de Jesús apuntaban en esa dirección, pero sabían retirarse a tiempo. No ofrecían garantías ni métodos cerrados. Invitaban a una verificación personal. Esa invitación sigue vigente, precisamente porque no depende de un sistema. En la quietud del cuerpo atento, el mensaje se vuelve claro sin necesidad de interpretaciones. El reino no está lejos, no está oculto por capas de historia. Está cerca porque está dentro, no como metáfora, sino como experiencia directa. Y cuando se reconoce, no hace falta defenderla. Se vuelve evidente por sí misma. Tal vez por eso, la enseñanza más profunda de Jesús no se conserva en grandes discursos, sino en indicaciones breves y precisas. Entrar, permanecer, velar, silenciarse. Todas apuntan al mismo gesto interior. Colocar la atención en el punto donde el cuerpo se unifica y permitir que el silencio haga su trabajo. Al final, no se trata de recuperar una doctrina perdida, sino de reconocer algo que nunca se fue. El punto interior sigue ahí, intacto, más allá de las interpretaciones y de los siglos. No pertenece a la Iglesia ni a los textos, pertenece a la experiencia humana. Y en la calma que surge, cuando la atención descansa en ese punto, el reino deja de ser una promesa y se convierte, sencillamente, en presencia.